Ha sido distinguido con el Premio Nacional de la Juventud en 1981 y el reconocimiento como egresado distinguido de la UAM en el año 2015. Bienvenido. Y también tenemos la participación y la presentación del doctor Gustavo Arroyo, doctor en Ciencias Computacionales con especialidad en Inteligencia Artificial y actualmente se desempeña como gerente en Tecnologías de la Información en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, INEL. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para el sector energético y las redes eléctricas inteligentes. Es investigador nacional nivel 2 del SNI y miembro activo del organismo internacional como IEEE y la CICRE. Ha publicado más de 200 artículos científicos y es reconocido internacionalmente por sus contribuciones en la aplicación de la IA en la industria eléctrica. Bienvenido. A todos ustedes les recuerdo la dinámica, es una pregunta para cada uno de ustedes en el orden adecuado, con de 2 a 3 minutos por intervención. Bien, dando inicio. Doctor Abel Clemente, iniciando el panel de IA, tengo la siguiente pregunta. Usualmente la gente conoce la IA generativa como es ChatGPT, Gemini, algunas otras. Sin embargo, en el sector industrial, ¿en qué forma la IA podría emplearse para impulsar la estrategia Net Zero y la descarbonización profunda de México? Gracias, muy interesante pregunta y antes que nada el tradicional agradecimiento a los organizadores y aquí estamos. Y además les podrá parecer extraño, soy el único que no viene de una agencia que se dedica a temas de IA per se, sin embargo estamos haciendo cosas al respecto. En este contexto, nosotros en la Asociación Mexicana de Biomasa Biogás lo que hacemos junto con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, estamos enfocados al uso de energías renovables y limpias. Y en este contexto, si ustedes se fijan, una de las grandes críticas que se le da a la IA son dos cosas, el tema del agua y el tema de la energía. Y en ese sentido se discuten muchas cosas, mucha gente cree conocer la IA por la parte de conocer ChatGPT o alguna otra que tengan a mano, sin embargo ya en la práctica, en los sistemas energéticos, eso no aplica. Eso nos lleva a una reflexión importante. Generalmente las personas piensan o pensamos que la IA tiene dos características, es única y es infalible y ni una ni otra. En ese contexto, ¿qué es lo que sucede? En los sistemas de expertos, en los sistemas de energía, yo le hacía una pregunta hace un momento a los colegas aquí del panel, por los sistemas que nosotros manejamos en el sector energético y de hidrocarburos, ¿tú le confiarías tu vida a un sistema que puede explotar manejado con IA? Así de claro. En ese sentido, ¿qué implica la IA? Son familias en un momento dado de algoritmos, de colección de datos, de uso masivo de información, y lo que se tiene que hacer es tamizarlas, es procesarlas, es entenderlas, y algo bien importante de hoy por hoy. ¿Dónde está esa información? Y si esa información está en nuestras manos y solo en nuestras manos, y eso implica ciberseguridad, implica en una otras estrategias de comunicación, algo que yo he visto generalmente con los alumnos cuando estamos viendo algún proyecto. No se imaginan que hay lugares, por ejemplo, ya no ir tan lejos, un relleno sanitario o un lugar donde se está construyendo un sistema energético, que no hay ni datos ni hay energía. Y es curioso verles la cara, cómo se desesperan y dicen, oye, que no me funciona mi gadget y no puedo hacer cosas, entonces ¿yo ahora cómo voy a diseñar? Creo que es importante hoy por hoy a los alumnos, a los ingenieros, no nada más el hecho de introducirlos a la IA, sino también el criterio. Que utilicen, y yo así lo utilizo, al menos espero no decir una sandez, pero usen más la IN, la inteligencia natural, que la IA. Si lo utilizan la IN, de veras que es redituable y de veras que tienen un retorno de inversión pronto. En esencia, muchas organizaciones hoy por hoy buscan el net zero, que no quiere decir que no se hagan emisiones, sino que se plantee un esquema en el cual se atrapen, se procesen y se optimice el uso de energía. En la siguiente intervención voy a platicar un poco de ese caso y del caso de lo que presenté hace un rato, sobre los beneficios que podría tener Pemex de manejo de biocombustibles con IA para la descarbonización profunda, y nada más para dejar la duda en la cabeza, pues eso le representaría a Pemex ingresos en el orden de $2,000 millones.
Ahí nomás, ya lo veremos en un momento. Espero haber contestado. Gracias. Gracias, doctor. Bien, la otra vez estaba viendo en internet que generaron una imagen con ChatGPT que estaba como 5 litros de agua, ¿no? Así es. Entonces dije, chino, pues llevo como una cisterna. Sí, el tema de uso de agua es intensivo. Por ejemplo, la reflexión que lo estamos viviendo hoy por hoy, hablemos de centros de datos, hablemos, por ejemplo, el caso Querétaro, ni tiene energía limpia ni tiene agua, y sin embargo allí en Nuevo León y en otros lados se están planteando ese reto, y entonces ahí es donde entra la bioenergía. Hay muchas estrategias que van a servir y lo veremos más adelante. Gracias. Perfecto. Bien, pues muchas gracias, doctor Abel. Dando continuidad con la parte de preguntas, le quiero preguntar al doctor Carlos. Bien, la pregunta es, muchas empresas de la industria de la refinación, petroquímica y energías de la transición ya están utilizando inteligencia artificial para mejorar la productividad y toma de mejores decisiones. Sin embargo, pocas han podido escalar el uso de la IA en toda la empresa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no puedo mover los slides, pero… Ahorita los pone. Sí. A ver, yo creo que porque el tema no es la tecnología per se, sino más el tema de la adopción. En el material de apoyo, que igual se los van a distribuir, les pongo la portada de la revista Harvard Business Review, es una revista de negocios de julio del 2019, donde habla de la organización habilitada por IA, y el subtítulo es "La tecnología no es el problema, la cultura es". Y les puse también otra gráfica de un iceberg, porque los modelos son solo la punta, pero para poder tener inteligencia artificial escalable en una empresa, necesitas desarrollar ciertas competencias. A ver si avanzamos un poquito. A ver. Sí. Si ponemos, por favor, la presentación del doctor Carlos. Y entonces, lo que se tiene que hacer para verdaderamente utilizar inteligencia artificial y que no sea solo Ciro Peraloca que hace un modelo en su oficina y que nunca se pone en producción, sino que realmente la puedas adoptar, tienes que desarrollar, según McKinsey, 6 competencias. La primera es alineación de valor, por eso es muy importante que la alta gerencia, los directores de las organizaciones entiendan el potencial de la tecnología y prioricen las inversiones. Necesitas tener talento, necesitas tener un modelo operativo ágil que te permita actualizar los modelos, tener una arquitectura tecnológica adecuada, y la más importante de todas es la gestión del cambio. McKinsey te dice, si te gastas $1 en las primeras 5 competencias, te tienes que gastar otro en la parte de la adopción. Ahí es donde se atora el escalado de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Ahorita ponemos hacemos alusión a la imagen de la revista que comentó. Gracias. Bueno, sin embargo el tiempo corre y tenemos que continuar, ¿ok? Esto pasa en la televisión en vivo. Eso también. Exactamente, por eso con la IA no hubiera pasado eso tal vez. Buen punto. Vamos ahí. Seguimos contigo, ingeniero Julio. La pregunta es la siguiente. Bueno, tengo que reconocer que el ingeniero Julio vive de la IA, o sea, él desarrolla IA y trabaja no solamente de forma amateur, sino también en empresas, y que todos nosotros hemos usado en alguna ocasión. Entonces, los comentarios del ingeniero Julio son bastante enriquecedores. El sector ya invirtió fuertemente en la digitalización, sensores, dashboards. ¿Por qué esa inversión en datos no es suficiente por sí sola para la transformación, para transformar la operación? ¿Y qué cambia específicamente la IA que la digitalización sola no logró? Gracias, Alex. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, como muchos estudiantes de aquí, o los que son más de mi edad, seguramente habrán escuchado la ola de Industria 4.0, que estaba muy enfocada en la captura de datos para automatizar o sacar insights. El día de hoy, eso se queda corto. Si bien los dashboards, la data nos dio mucho ojo, la IA habilita crítica y manos a la obra. Si bien un dashboard te da contexto y un humano puede verlo, entenderlo y diseñar un plan de acción, pasa justo eso, el humano se convierte en el cuello de botella. La digitalización nos dio observabilidad, entonces en sí la captura de datos ya no es un cuello de botella, ya es relativamente fácil hacerlo. Pero lo que la IA habilita es, primero que nada, ser más prescriptivo y preventivo. Si bien un dashboard te puede decir X temperatura de tal sensor subió en tal momento X grados,
Una IA con un buen contexto te puede anticipar X lugar va a subir en tal momento, en tanta temperatura y te recomiendo hacer tal. Es decir, que el dato se vuelve accionable. Si bien uno ve los dashboards cada X tiempo o cuando algo sale mal, la IA puede mantener una vista perpetua encima de los datos y sacar accionables. No reemplaza al humano, sino que puede escalar situaciones a juicio humano, pero sí es muy difícil competir contra algo que 24/7 está viendo algo con mucho contexto. Es importante que todos lo implementemos para poder sacar accionables continuos en lugar de solo en situaciones de emergencia. Ok, gracias Julio. La otra vez vi un meme que decía, este hongo es comestible y la IA dice, sí, sí es comestible, ¿no? Y después aparece el tipo muerto y dice, ups, creo que me equivoqué, no, no es comestible, ¿no? Entonces habría que, eso que comentas es cierto, ¿no? A ver, ¿hay error humano también? ¿También hay error en la IA? Sí, se sabe que la IA alucina, va bajando tasas, depende también del tipo de contexto que le das y los guardrails o los límites que le permites, qué tanta decisión puede tener la IA, ¿no? Ok. Pero sí puede alucinar, claro que sí. Ok, gracias. Es cierto, ¿no? Si le pongo la foto ahí media borrosa, pues ni siquiera vas a ver, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es para el doctor Gustavo. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, ya vimos que tenemos el material ahí. Dice, ¿cuál considera que es la principal barrera en América Latina para que una planta industrial pase de hacer proyectos piloto de IA en una oficina a una operación complementaria, integrada y automatizada basada en los algoritmos de inteligencia artificial? Gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, la inteligencia artificial, como todas las tecnologías, ha venido evolucionando. En este momento nos encontramos en la ola en donde todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, donde todo el mundo está tratando de aplicar inteligencia artificial. Hay veces que aplicamos inteligencia artificial y ni cuenta nos damos, como pueden ser en los celulares o en muchas de las aplicaciones y APIs que tenemos. A nivel industria, ¿por qué no hemos pasado de hacer proyectos piloto? Porque en laboratorio, en oficinas, el desarrollar un modelo de Machine Learning que nos da un porcentaje de exactitud del 98%, es en este momento relativamente fácil con las plataformas y herramientas que existen. Bueno, comentaba Julio que en este momento ya tenemos la capacidad de poder adquirir y capturar muchos de los datos principales o críticos del proceso. Pues estamos hablando yo me voy a referir a las industrias que yo conozco, que son las industrias del sector energético, tanto CFE como Pemex. Todavía estamos trabajando en eso, todavía ese proceso de transformación digital no se ha llevado a cabo. La digitalización de la industria nacional energética ha sido desordenada. Cada proceso tiene un tipo de sistema de adquisición de datos y sistema de información que muchas veces no es interoperable con los demás sistemas. Se manejan como unas islas de información con esquemas poco seguros, es decir, muy vulnerables. Entonces, una de las barreras principales para la cual no pase la inteligencia artificial de la oficina a una industria, pues viene siendo esa desconexión entre los sistemas de control, los IT y los OT, los operativos. Porque los sistemas operativos fueron creados para su función, automatizar, controlar el proceso. No me pidas datos a mí, yo con los datos que adquiero, con esos datos controlo. No sé si allá arriba lo van a necesitar. A mí me creaste para hacer esta función y yo la estoy haciendo. El segundo punto es las operaciones de Machine Learning. Cuando nosotros trabajamos en un laboratorio, trabajamos bajo condiciones seguras. En un proceso industrial hay mucha incertidumbre, puede fallar un sensor, puede ocurrir muchísimas cosas que no modelamos en laboratorio en el modelo de Machine Learning. Entonces tiene que haber modelos de Machine Learning
que puedan ser aplicados de manera natural y transparente en la industria. Entonces, otra barrera, la ausencia de mantenimiento continuo. Un sistema de Machine Learning no va a estar operando siempre al 100%. Como todo y como son estos sistemas, tienen que aprender, y tienen que aprender las cosas que están ocurriendo en la industria, no en el laboratorio. No es solo necesario que yo tenga la base de datos de la demanda eléctrica para poder hacer el pronóstico. Necesito tener el sistema funcionando en tiempo real para que el sistema se pueda autoentrenar y pueda generar buenos resultados. Otra barrera es la paradoja de la confianza. Se habla mucho de Deep Learning, que es la gran maravilla de la ola actual. Deep Learning no nos dice qué está pasando adentro. ¿Y ustedes creen que un operador con más de 30 años de experiencia va a venir y le va a decir la herramienta, oye, tienes que meterle más energía a tu sistema? Él va a preguntar, ¿y por qué? Entonces tenemos que trabajar en los métodos de inteligencia artificial explicables, aquellos que nos dicen, estoy tomando la decisión, ¿por qué? Por estas condiciones, para que sean transparentes a un ingeniero de proceso, y entonces el ingeniero de proceso sí se haga amigo de la inteligencia artificial. Ahorita no son amigos. Ahorita tú tomaste la decisión y yo tomo mi decisión con base en mi experiencia y conocimiento. Y la última barrera que estamos teniendo es pues la economía, la justificación financiera. En una industria, los retornos de inversión se tienen que ver a 18 meses a más tardar. La IA no está prometiendo eso y no está llegando a eso. Está llegando a retornos de inversión arriba de esos meses. Entonces es una barrera muy fuerte, ese escalamiento, esos costos de inversión altos de automatizar, transformación digital, y ese retorno de inversión a medio plazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Bien, pues creo que todavía sigue un largo camino por lo que dice entonces. O sea, sí es difícil. Estamos empezando el camino, ¿eh? Yo les puedo decir, estamos empezando el camino. Y sí, a ver, si yo soy ingeniero y me pongo a platicar con la IA y la IA ahora me dice a mí qué hacer, entra mucho el criterio humano y puede ser, oye, yo creo que eso no es lo mejor. No sé, hasta entre colegas, oye, fíjate, muévele aquí, oye, no creo. Aunque sea un buen consejo, muchas veces está esa parte. Y es cierto, todavía no son amigos. Bueno. Pero contestando tu reflexión, si tú me das argumentos para cambiar mi opinión, yo la voy a cambiar. Si la IA no te da argumentos para cambiar tu opinión, pues vas a mantener la tuya. Correcto. Muy bien. Vamos ahí. Pregunta número 2. Doctor Carlos, ¿es de usted esta lámina? Perfecto. Entonces vamos con usted. La pregunta es, ¿cómo puede una empresa de las industrias de refinación, petroquímica y energías de la transición desarrollar una estrategia de inteligencia artificial que esté alineada a sus objetivos? ¿Tiene algún ejemplo de ello? Sí. Si pasamos a la siguiente lámina. Ok. Sí, miren, lo que ya me tocó ver cómo se hizo en 2024, yo me acabo de jubilar del Grupo Valio, regresé al ITAM, pero hicimos la estrategia de Peñoles, de Fresnillo, que son mineras, del Palacio de Hierro, que es retail, de Seguros, de GNP, de Profuturo, que es Afore, y de la Casa de Bolsa. Y seguimos la misma metodología y lo mismo se puede aplicar a cualquiera de las industrias, a la de refinación, a la petroquímica y a la de energías de transición. Lo que se tiene que hacer es dividir el negocio, o sea, en función de su cadena de valor, en lo que se llaman dominios de negocio. En lugar de hacer casos muy chiquitos, agarrarse un pedazo de la organización de la cadena de valor. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo para refinación. Por ejemplo, en refinación podría ser operación de procesos, es un dominio, entonces se puede hablar de usar inteligencia artificial para el control avanzado de procesos o también para, por ejemplo, optimizar el consumo energético. Entonces, en cada uno de esos dominios de negocio se tienen que ver qué casos de uso hay y qué valor pueden generar para priorizar. Ese es el segundo paso. Tienes que decir en esos dominios qué tanto impacto, tanto económico o estratégico puedes tener y luego qué tan factible es hacerlo, porque igual hay alto potencial, pero no tienen los datos, como ahorita decía Gustavo del tema de la OT, ¿no? De que la OT no estaba hecha para integrarse con la IT
y entonces quieres hacer cosas pero no tienes los datos. Entonces una vez que ya tienen los dominios priorizados, escoge 2 de ellos, que es lo que hicimos nosotros, para enfocarse en aquellas cosas que más valor te van a dar. Aquí les puse unos mapas de los dominios estratégicos de una empresa de refinación, aquí desde abastecimiento del crudo, la planeación, la programación, la operación de procesos que ya vimos en el slide anterior, mantenimiento y confiabilidad. Y lo que viene aquí, que se ve chiquito en la letra, no cabía más, pero son algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para esto. Esto es refinación, pero lo mismo podemos hacer para la industria petroquímica. También hay operación de procesos, hay comercialización, almacenamiento, logística. ¿Y cómo puedes, por ejemplo, usar la IA aquí en almacenamiento para optimizar inventarios, para optimizar rutas, en comercialización para hacer un pronóstico de demanda? Y así fue como lo hicimos en cada uno de los dominios de negocio de estas 6 empresas del grupo. Una vez que ya tienes cuantificado el valor y ves la factibilidad, entonces ya escoges por dónde empiezas, ¿no? Es importante no dispersar los esfuerzos, no tratar de hacer para toda la empresa, ni tampoco casos de uso muy chiquito. Por ejemplo, GNP tiene más de 100 casos de uso. Pero si tú dices, oye, ¿qué tanto ha impactado al bottom line, o sea, al resultado final de la empresa? Los beneficios están ahí dispersos, ¿no? MIT sacó un estudio también de que todos los usos de GenAI, 95% no tienen resultados. Entonces, tienes que empezar pensando en el negocio y escogiendo un pedazo del pastel, o sea, un dominio del negocio, donde creas que hay más valor. Por ejemplo, en el caso de GNP, escogimos siniestros gastos médicos, donde ahí tenemos más de 1 millón de trámites por año, donde la información está bien codificada porque tienes el International Code of Diseases. Entonces, ahí es algo en lo que puedes tener mucho valor. Y eso lo que va a hacer entonces es que va a empezarse a permear esa cultura en el resto de las áreas de la organización. Entonces, no te quieras agarrar todo de un jalón, claro, ni tampoco te hagas algo muy chiquito. Muchas gracias, doctor Carlos. Efectivamente. Bueno, aunque veo que puso bastantes cosas, desde el abastecimiento hasta casi la comercialización, investigación, desarrollo, o sea, sí son muchos módulos, no se pueden implementar todos al mismo tiempo, pero bien, uno por uno en cada área puede ser algo muy factible. Y hablando de aplicación, justamente la inteligencia artificial a la vida real, a como nosotros lo usamos, la siguiente pregunta es para el ingeniero Julio. Bien. La pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos reales para implementar la inteligencia artificial en la práctica y cómo las metodologías ágiles superan la resistencia corporativa? Gracias, Alex. Acá voy a ser un poco repetitivo con varios de los puntos que han dicho mis compañeros del panel, pero voy a hablar 100% desde mi experiencia. En mi empresa, que es Darwin AI, nos dedicamos a implementar agentes de inteligencia artificial en diferentes industrias. Y las barreras que he visto para la implementación, número 1, casi nunca son técnicas. El primer punto es que la tecnología está en un punto que si parara el desarrollo, como humanidad podríamos seguirle sacando provecho durante muchos años. Posiblemente más años que si sigue desarrollándose. Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Desde mi punto de vista son 3. La primera, que también ya se ha repetido previamente, es el piloto infinito. Muchas veces al implementar se quedan enamorados con lo brillante que es y siguen perfeccionando un piloto que jamás llega a producción, jamás toca un métrico relevante para el negocio. El segundo es la falta de un dueño. En las empresas grandes, por lo novedoso que es esta tecnología, puede ser abrumador y se tiende a dejar de forma muy caótica a los más jóvenes. Lo importante sería tener un dueño con seniority, con poder de decisión, que ayude a romper la burocracia y controlar el caos que viene con la creatividad de los más jóvenes. Y el tercero sería el miedo. No la resistencia, porque casi todos nosotros hemos utilizado de alguna forma inteligencia artificial, ya sea en motores de recomendación, autocompletadores o autocorrectores, o incluso el mismo ChatGPT. Pero al aplicarlo en industria, surgen otros medios. Desde la parte de gerencia, hay miedos a resultados equivocados, y desde la parte operativa, hay miedo a ser reemplazados. Entonces ahí tienes que ir con el speech de que esto viene a librarnos de tareas tediosas y mostrar resultados pequeños poco a poco para que se vea el positivo de la tecnología y la misma operación sea un agente de implementación. Ahora, sobre cómo implementar esta tecnología, tenemos que ver a las grandes empresas que
muy rápidamente crecieron a ser los gigantes que son ahora, ¿no? Amazon, Nvidia, Uber, Google, todas las empresas de tecnología. ¿Y cómo operan estas empresas contra la industria tradicional? La industria tradicional normalmente hace planes de 18 meses, 3 años sobre implementación tecnológica. Esta tecnología hoy no es lo mismo que era hace 3 meses. Entonces, lo que funciona en esas grandes empresas son las metodologías ágiles. Buscas un proceso, un métrico y lo mejoras en 2 o 3 semanas. Y luego lo vuelves a repetir en plazos pequeños de 2 o 3 semanas y vas acumulando resultados. Y lo que importa aquí es el resultado acumulativo de todos esos pequeños proyectos. Gracias. Oh, muy bien, gracias, gracias, Julio. Muy interesante. Y bueno, a ver, sí hemos escuchado de que vamos a ser reemplazados. A ver, creo que algunos oficios más que otros, ¿no? ¿Tienes alguna idea de eso? Sí. A ver, lo que está inmediatamente en riesgo es todo lo que tenga que ver con una computadora. Los nuevos modelos de inteligencia artificial ya pueden tocar computadoras y replicar acciones que haría un humano. Lo que está en menos riesgo son lo que le llaman blue collar o pink collar. Blue collar son los trabajos más manuales, pink collar son los trabajos más humanistas. Y lo que se vuelve más relevante entre todos los operadores es, en lugar de tenerle miedo a que los reemplace, es desarrollar habilidades más humanas como son comerciales, de negociación, trato, gerencia. Y eso es lo que nos va a mantener al tanto, poder gerenciar incluso a los agentes de inteligencia artificial. Perfecto, gracias. Bien, pues dando continuidad, seguimos con usted, doctor Abel. Y la siguiente pregunta es, en términos generales, es conocido que la adopción de la IA podría aumentar las emisiones por el consumo de energía y agua que se requiere. Sin embargo, en el contexto del calentamiento global, ¿en qué aspectos debería enfocarse la adopción de la IA en el sector energético para lograr el abastecimiento de emisiones contaminantes y la mitigación climática en el corto y mediano plazo? Bueno, gracias. Y como lo notarán, de este lado estamos los chavos, ¿eh? Pues sí, y yo no le temo a que me reemplace la IA, estaría genial que lo hiciera, pero no, todavía no. Hay, sobre todo empezando a hablar sobre el tema de refinación petroquímica, sector hidrocarburos, suena padrísimo todo, ¿no? Ponemos IA y lo hacemos y deshacemos y bla, bla, bla. Y quiero aclarar, no estoy en contra, tengo una maestría en sistemas digitales. Pero hay un tema muy esencial. En este sector hay niveles integrales de seguridad. ¿Y cómo los vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a hacer el cumplimiento normativo? Las normas están hechas para protegernos, no para nada más gastar papel y tiempo. En ese contexto, la reflexión es, usemos la IA donde se deba de usar, usemos a los ingenieros donde los debamos de usar y usemos el cerebro donde lo tengamos que utilizar. Eso es así de fácil, ¿no? En este sentido, algo que comentan precisamente, la velocidad de respuesta de la IA es fabulosa, es rapidísima, sí, pero la implementación en ocasiones no es tan rápida, me refiero a los sistemas energéticos, no tanto a la IA. En temas de digitalización hay muchas cosas que pueden obviar, pero un tema fundamental es, en ocasiones no hay comunicaciones, en ocasiones no hay energía y en ocasiones no hay agua, y sin embargo queremos usar la IA. Entonces, pensemos cómo resolver ese tema, pero enfocando la IA a un tema en particular, ambiental, que tiene que ver con lo que es la implementación del net zero, y aclaro, el net zero no quiere decir que no haya emisiones, sino que se controlen. En un periodo corto, estamos hablando de 2 años, que para algunos jóvenes eso puede ser una eternidad, para algunos puede ser ojalá llegue. ¿En dónde aplicaríamos la IA? Bueno, pues primero en la gestión energética, tenemos que saberlo, tenemos que manejarlo. Todo lo que implica el manejo inteligente de la climatización, del calentamiento, de los procesos, la optimización industrial, el mantenimiento predictivo y la optimización logística. Lo decía hace rato en el otro panel, el gran problema que tenemos en México no es la eficiencia y buscar la eficiencia como todos los chavos. Eso tiene que estar en 2 semanas y vamos volando, ¿no? Lo que nos causa problemas es la ineficiencia, el 1 menos la eficiencia. Ahí están las emisiones. En ese sentido, en un plazo de 2 a 5 años, la transición operativa, y nos puede ayudar la IA, con redes inteligentes, microredes inteligentes, gestión de renovables, de integración de renovables, la agricultura de precisión, la carga inteligente de electrovehículos y los sistemas urbanos inteligentes. ¿Qué implica esto? Pues vamos ordenadamente, vamos paso a paso, al menos a mí en la escuela así me enseñaron a hacer un diseño paso a paso, ¿no?
Finalmente, de 5 a 10 años, la transformación profunda que implica los gemelos digitales, que también se pueden equivocar, y ahí viene la redundancia operativa, la IA para los mercados de carbono, el hecho de medir las emisiones, el hecho de estar gestionando las emisiones en los mercados, la captura de carbono en un momento dado, el CCS, interactuando con otras fuentes como puede ser la bioenergía u otras. Ahí es donde está los sistemas autónomos de energía y la planeación predictiva. Hace un momento que los veía los tres, me recordaba una plática que tuve hace unos días en el Comité de Peritos en Energías Renovables y Limpias. Estaban hablando de solar. Todo el mundo adora el solar, ¿no? Todo el mundo quiere poner paneles en todos lados. Y paneles inteligentes, formadores de red, seguidores de red, con IA integrada y bla, bla, bla. Y se dieron cuenta, gracias a varios incidentes, varios incendios, si recuerdan hace unas semanas en Estados Unidos, en Los Ángeles, otras aquí en México, ¿qué ha sucedido? Que la IA empezó a interpretar los datos del calentamiento de algunas partes y los empezó a tomar como normales, y entonces no alarmó. Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Pues se dieron estos incendios. A mí me tocó hacer, por ejemplo, los estudios de riesgo de un complejo petroquímico, un complejo también de costa afuera, acá J, los que recuerdan de época Cantarell, y estuvimos haciendo el análisis de riesgo de todos los posibles riesgos, y con el americano que estaba, le quitamos del procesador a las tarjetas y el sistema no se dio cuenta, y era inteligente. Bueno, no tanto, ¿no? Entonces, ¿a qué lleva esta reflexión? Es bueno, es importante usar la IA, pero también es bueno utilizar la IN, y en ese sentido que tenga un propósito, y el propósito particular, hoy por hoy, no es tanto la optimización económica, estamos viviendo todo lo que es la lucha por el calentamiento global. En México, para que se den una idea, en promedio la temperatura ya aumentó 3 grados. Ya hay lugares donde está llegando a 5 grados. A mí me preocupa más abatir eso que abatir si se pone o no la IA en algún punto como Querétaro y que en un momento dado se utilice o no energía limpia y renovable. En ese sentido, son acciones estructuradas que se tienen que realizar y no nada más es una sola y no nada más es una IA etérea. Tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito y tiene que tener una estrategia de implementación. Gracias. Gracias, doctor Gustavo. Bueno, a ver. Soy Abel. Perdón, doctor Abel, perdón, estaba leyendo el siguiente. Abel, discúlpame, Abel. Esto quiere decir, la IA nos tiene que ayudar a una mejor gestión energética, pero sin que la misma IA provoque un cambio climático. Sí, de hecho, muy interesante la pregunta y como diría el clásico, pues yo tengo otros datos, ¿no? Todo lo que han comentado. En ese sentido, en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas tenemos un área que es de centros de datos. Y justamente lo que estábamos discutiendo con ellos y también con otras asociaciones como México Digital y otras más como de los colegas, es cómo reemplazar la energía fósil con energía limpia a través, incluso con sistemas de bioenergía, incluso biohidrógeno, que también lo hay y es costo efectivo, para que en ese sentido se recicle el agua, se reduzca el consumo de energía y en ese sentido sea efectivo para una estrategia net cero en centros de datos. Y en este contexto, pues vamos poniendo en la licuadora lo que es la descarbonización, lo que es la bioenergía, lo que es la inteligencia artificial, con un propósito definido. Gracias. Doctor Abel, ya no me voy a equivocar. Bien, la siguiente pregunta es para el doctor Gustavo, y esta es: una parte fundamental para el desarrollo de los modelos de IA exitosos en procesos industriales son los datos confiables y oportunos de proceso. ¿Cuál es la estrategia que se está utilizando para pasar de estos datos crudos a datos confiables en plantas con instrumentación heredada? ¿Y cómo se realiza la gestión de los datos en las plantas industriales? Gracias. Bueno, yo ahora les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué es para ustedes la IA? ¿Alguien que quiera levantar la mano y contestar la pregunta? A ver, ten el micrófono. Pero me lo regresas aquí. Bueno, pues me dedico a la consultoría y he utilizado la inteligencia artificial, la he implementado en muchos procesos, pero por definición la pondría como un algoritmo lo suficientemente complejo para predecir
lo que cree que necesito en ese mismo momento. Es ahí donde entra la parte de la alucinación y sobre todo el contexto de lo que le estás entregando a la inteligencia artificial. ¿De qué se alimenta la IA? La IA se alimenta de datos principalmente y todos esos datos tienen que ser confiables porque si no lo son, todos los pesos de la red neuronal empiezan a dar resultados, una, poco fiables y dos, alucinados, que se desvían por completo. Como el caso que nos dijeron, ¿no? Del hongo que se comió. Exacto. Que después de ya muerto Sí. nos dimos cuenta de que no era un dato confiable, ¿no? Sí, exacto. Incluso es manipulable, por más confiable que sea la IA. Salieron muchos modelos de frontera y hice un pequeño experimento. Le pregunté cómo podría yo deshacerme de un pollo de 75 kilos. Evidentemente una inteligencia artificial piensa y en un modelo de razonamiento se da cuenta de que, oye, espérate, estás hablando de un ser humano, un pollo no pesa 75 kilos. Entonces, inmediatamente escribí simplemente tres palabras, es un avestruz. Y me empezó a soltar tácticas con imágenes y diagramas de cómo enterrarlo 3 metros bajo tierra, utilizar cal, piedra, evitar que un depredador lo saque, evitar que salgan olores, que crezcan plantas encima, evitar el crecimiento de hongos. Entonces, la IA es manipulable. Bueno, ahora otra pregunta, un ingeniero de Pemex que esté por aquí. Ingenieros, ¿creen ustedes que tenemos datos confiables en la industria? En la que estoy, sí. Felicidades, felicidades. No, y lo digo porque nosotros en Essentia tenemos varios modelos de IA que hacen control sobre nuestra operación. En las plantas de polipropileno, incluso en la más viejita, en Unipol, que arrancó en 1990. Y también tenemos unos modelos que los aplicamos a mantenimiento ya con Machine Learning y que nos ayudan a hacer mantenimiento prescriptivo sobre equipos importantes y equipos principales. Se requiere una gran infraestructura, se requiere mantenerla actualizada. Y una parte que no vi en tu tema de barreras es los riesgos de que la información sea robada o que sea malintencionada, como ha sucedido en varias refinerías en el mundo, que le han dado su hackeo y los dejan en un blackout completo. Entonces, digamos que data confiable sí se consigue, protecciones sí se consigue, hay que mantener muy aislado TO de TI, en alguna parte hay que abrir el camino para que puedan interactuar. Y esos modelos de IA que tenemos están integrados a TO, son inmersos en TO. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues tuvieron haber hecho algo así como lo que estoy presentando aquí en esta lámina, incorporar sensores inteligentes, dispositivos inteligentes, hablar de IoT para conectividad, generar sistemas o plataformas interoperables, integradas, el aspecto de ciberseguridad de datos, el uso de Big Data analítica para manejar grandes volúmenes de datos, porque se dan en la industria, estamos hablando de sensores de un segundo. La inteligencia, todo eso sirve para tener inteligencia artificial. Si no tenemos eso en la industria, no vamos a tener inteligencia artificial. Lo demás, pues, son los drones y son la parte de realidad virtual. Esto es lo que estamos haciendo nosotros en el INEL. Finalmente, y esto es lo que estamos nosotros proponiendo también en el INEL. Yo les comentaba que la industria energética, los sistemas, las tecnologías de información, el crecimiento ha sido desordenado, tenemos que ordenarlo. Y la manera de ordenarlo es, como hablan los ingenieros civiles, ya que estamos aquí en su casa, con una arquitectura empresarial. Toda la información que se capture, todos los datos que tengamos, tienen que tener un valor en el negocio, como lo comentaba Carlos. Desde abajo, desde la parte de la arquitectura de tecnologías, de la parte de la arquitectura de negocios.
Si nosotros logramos tener esto, tenemos gobierno de datos y tenemos datos para alimentar a la inteligencia artificial. Si no, no lo tenemos. Y la parte de ella pues, es la fuente de datos, la gestión de datos, que es tan importante, generar esas bases de datos, esos repositorios de datos con información confiable y oportuna. ¿Para qué? Pues para que la inteligencia artificial pueda hacer su trabajo de diagnóstico y de toma de decisiones. Si no tenemos eso, pues vamos a seguir soñando y vamos a seguir con nuestros algoritmos en laboratorio. Gracias y perdón. No, está bien. Gracias, doctor. Solamente como comentario, la intervención del ingeniero viene desde Colombia, de la empresa de Esentia, que es la parte petroquímica de Ecopetrol. Bienvenido y gracias por sus valiosos comentarios. Bien, regresando con las preguntas del panel, sigo con usted, doctor Carlos, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles considera que son las tecnologías de IA que más impacto están teniendo y tendrán en la industria de refinación petroquímica y energías de la transición? Bueno, les preparé esta lámina y coincide un poco con lo que presentó el doctor Abel Clemente hace un rato. Él hablaba de a 0 a 2 años, a 2 a 5 años, de 5 a 10 años, y mencionó algunas de estas, ¿no? Entonces, aquí viene la tecnología, y de cada tecnología viene para que se use Machine Learning para optimizar decisiones con datos, la visión computacional para automatizar inspecciones, Robotic Process Automation combinado con IA para automatizar procesos. Él habló de Digital Twins en el horizonte de 5 a 10 años, ¿no? Que te permite simular antes de operar. Y la parte de GenAI, de IA generativa, que es todo lo que ahorita estamos muy entusiasmados con ChatGPT, con Claude, con Gemini, etcétera, para poder automatizar, como decía Julio, todas estas actividades de cuello blanco y multiplicar a tu persona. Viene en qué dominios de negocio de cada una de estas, para las industrias de proceso, que son objeto de este foro, es donde más se pueden aplicar, y aquí donde dice benchmarks es qué se espera tener. Por ejemplo, con Robotic Process Automation se puede tener ahorros del 30 al 70% en la ejecución del proceso, como una macro con esteroides, un incremento del 20 al 50% de productividad, una reducción del 15 al 30% de costos. Entonces, si tenemos que escoger 5 tecnologías, estas serían las principales. Y aprovechando que ya está mi presentación, me voy a regresar a la primera lámina, que fue la que no vieron, nomás para recalcar que los modelos de IA están aquí arriba, y ahorita lo vimos claramente en la intervención de Gustavo, de que todo el pipeline de datos es una cosa súper importante, y para eso tienes, les decía yo, alineación de valores, esto de priorizar los dominios, que les expliqué en la pregunta 2, pero aquí está la parte de datos que mencionó Gustavo, la parte de la tecnología. Él habló de una arquitectura empresarial y llegas también a la parte de arquitectura tecnológica para que puedas extraer los datos, mantenerlos vivos. La parte de modelo operativo es el desarrollo de soluciones. Él habló de una de las barreras MLOps, Machine Learning Operations, de que los modelos se desactualizan y no se mantienen actualizados con las nuevas condiciones, entonces necesitas tener eso. Y la parte de talento, esto también es un cuello de botella. Digo, afortunadamente vemos cada vez más jóvenes que están entusiasmados, como el buen Julio acá, pero esta es la o sea, esto es igual el esfuerzo en adopción y escalamiento que todas las otras juntas. Entonces no veas a la adopción de inteligencia artificial solo como la tecnología o los modelos, tienes que trabajar en estas 6 áreas de competencia para realmente poder escalar su uso en una empresa. Gracias, doctor. Nos llegó una pregunta del público y creo que es muy ad hoc con lo que acaba de comentar y se la quisiera hacer. Dice, hablando de implementar la IA en las áreas operativas, ¿cómo podemos asegurar no solo la permanencia humana, sino también que la capacidad técnica del personal operativo no vaya en decremento al omitir tareas tediosas? Pues yo creo que hay que invertir en nuestra gente, y el doctor Abel mencionó decir, oye, hay riesgos en el uso de esta tecnología. Gustavo también lo comentó, César también, Julio César también lo comentaron. O sea, tenemos que hacer reskilling de nuestra gente. O sea, quien te va a reemplazar no es un algoritmo de inteligencia artificial, es alguien, yo soy ingeniero químico, es otro ingeniero químico que sabe usar mejor la inteligencia artificial que tú para hacer mejor su chamba. Entonces creo que ese es un upskilling, reskilling de nuestra gente, es fundamental en todas las industrias, porque esto ya llegó para quedarse. Entonces lo que necesitamos es que nuestra gente lo adopte, ¿no? Y luego nos encontramos con barreras en las organizaciones. Hoy no van a estar jugando, van a estar haciendo otras. Fue como cuando entró el internet.
O sea, hoy no concebimos operar una organización sin tener internet, y al principio era, no le voy a dar internet, pues que le van a pasar viendo videos, ¿no? Cuando realmente entiendes que ya el paradigma cambió y que el ingeniero del futuro necesita tener estas herramientas como apoyo, inclusive en las universidades, ahora que estoy en la universidad, en algunas universidades te prohíben el usar estas herramientas de IA, por ejemplo en Harvard no dejaban usarla, en Wharton sí dejaban usarla, le decían te voy a calificar cómo la usas, porque de que la vas a usar cuando salgas la vas a usar, entonces mejor de una vez aceptemos que el paradigma ya llegó para quedarse y invirtamos en nuestra gente para que no se queden fuera del juego. Muchas gracias. Bueno, complementando un poco lo que acaba de decir el doctor, una respuesta importante que tampoco se ha mencionado son los estándares de competencias. ¿Y eso qué implica? El entrenar a la gente, darle las habilidades, las competencias de manejo, de gestión de estas herramientas. Si se las soltamos nada más de golpe, puede ser un gran problema. Si les enseñamos los pros y los contras, así, hablándolo abiertamente, en ese sentido, generalmente los operadores son muy cuidadosos de su entorno de trabajo. Es indiscutible que la IA va a reestructurar las cadenas de trabajo, eso no lo podemos negar. Sin embargo, sí pensamos en los estándares de competencias, sí pensamos en desarrollar sistemas integrales, sistemas holísticos. Allí no nos preocupa, y lo vemos hace rato en la plática que dieron los colegas de Argentina, al contrario, lejos de bajar, subió su productividad. Entonces, no le tengamos miedo a la IA, no le tengamos miedo a la incapacidad, tengamos miedo de que nosotros no podamos plantear algo. Y en ese sentido creo que hay capital humano, hay voluntad y hay forma de hacerlo en México y en varios lados. Gracias. Gracias, doctor Abel. Pues realmente esa pregunta nos cayó bastante bien, ¿no? Bueno, y dando continuidad al panel, le quiero preguntar al ingeniero Julio, y la pregunta es la siguiente. Más allá de optimizar el proceso físico, ¿qué rol juega la IA para garantizar que los compromisos ambientales declarados realmente se cumplan en la operación día a día? Gracias, Alex. Este es un gran ejemplo de cómo se puede utilizar inteligencia artificial en un problema no tan técnico y de la operación. Normalmente, ¿cuáles son las buenas prácticas para cumplir con este tipo de compromisos? Bueno, cuando mínimo asignas un dueño, asignas rituales para cada cierto tiempo, ver el progreso contra estos objetivos, y ese dueño esté muy involucrado en las decisiones de la empresa para abogar desde el punto de vista del objetivo. Todas estas tres cosas las puede hacer la IA, por lo menos la IA con la que yo estoy más familiarizado, que son los LLMs, 10X. Una IA puede estar monitoreando 24/7 el progreso contra el objetivo y alzar la mano cuando se está desviando anticipadamente. Una IA puede estar observando todas las decisiones de la empresa y retener gran cantidad de contexto para detectar cuando algo se desvía. Y una IA también puede documentar y agregar trazabilidad auditable a todo lo que está pasando en pro de cumplir este proceso. Entonces, si bien es cierto que hay muchísimos desarrollos de inteligencia artificial y machine learning en pro de hacer procesos mucho más verdes, lo que yo estoy diciendo es que también puedes implementar IA en procesos simples, organizacionales, que te pueden mantener honesto contra los compromisos. Gracias. Gracias, César. A ver, nada más pregunta rápida, nos queda muy poco tiempo, damos unas palabras finales y terminamos, pero esta pregunta es importante porque hay muchos jóvenes. ¿Por dónde empiezo? A ver, si ChatGPT no es la clave, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué hago? A ver, ¿qué página tengo que meterme y decir, a ver, empieza por aquí? Yo creo que ChatGPT sí es el inicio, es lo más accesible, pero de ahí te tienes que meter cada vez más profundo. Por ejemplo, ahorita lo que les diría que sería interesante que pruebes es que hagan un software. Realmente el costo de software pasó de ser miles de dólares a $20 por mes. Pueden crear un clon de algo o pueden inclusive pelotear con la IA para optimizar algún proceso de su vida diaria o de la empresa. Y cualquier logro chiquito les va a enseñar muchísimo más que cualquier planeación que dure meses. Gracias, muy bien, pues ya escucharon, es la forma más práctica de empezar, claro, ChatGPT, el siguiente paso. Bien, tenemos 1 minuto por persona nada más para que nos den sus comentarios finales con la idea principal que queremos expresar, y comenzamos con el doctor Carlos, por favor. Yo nada más quiero dar las gracias a la PET por la invitación, a Alex Sosa en particular por ser nuestro moderador.
La verdad es que lo organizaron muy bien. A mí, el resto de los panelistas también, viejos amigos que no, o amigos de hace muchos años, para no decir viejos amigos que no veía yo hace tiempo, de poder estar aquí. Y a ustedes por estar a estas horas, como decía Alex al principio, pues ya es la última parte, ¿no?, del evento y ya están igual cansados, se habló de la comida. Entonces, el que hayan estado aquí también revela algo que espero que no pierdan, que esa curiosidad. Se tienen que estar reinventando todo el tiempo. Ya en la época en la que llegábamos a la universidad y llegábamos con un portafolio vacío, nos llenaban de conocimientos, salías, ya podías ejecutar tu profesión. Eso ya está totalmente obsoleto. Y les contaba antes de entrar aquí al panel de que me pusieron a dar un curso de gestión de datos que yo no había dado a nivel licenciatura hace mucho y pues tuve que ponerme a estudiar otra vez, ¿no? Lo bueno es que ahora puedes encontrar muchas cosas, le puedes preguntar a estas herramientas dónde buscar, hay muchos videos en YouTube, etcétera. O sea, fuentes de información hay muchas. Lo que no tienen que perder es su curiosidad para reinventarse y para actualizarse. Doctor, muchas gracias. Igual 30 segundos de preferencia. Bueno, pues yo nomás me da gusto ver que tenemos auditorio y agradecerles, porque la clave del éxito tecnológico es vencer la ignorancia y el miedo a las cosas nuevas. Y al estar ustedes aquí, están demostrando que no tienen miedo al cambio tecnológico que viene. Les agradezco por su tiempo. Gracias. Rapidísimo, 25 segundos. Bien. ¿Dónde enfocar la IA? Gestión energética, gestión de emisiones, todo lo que implica en un autofinanciamiento alrededor del net cero y todo lo que implica la integración energética. Y con eso damos un gran avance el día de hoy en México. Gracias. Hola, ¿qué tal? De mi lado, pues nada más reforzar que la tecnología existe, la data existe y cuando no existe la IA la hace más fácil de capturar. No tengan miedo a iniciar ese primer proceso, manténganse curiosos. Y NVIDIA dijo que la siguiente gran barrera era la industria legacy, la industria tradicional. Entonces el primero que rompe esa barrera va a entrar a un campo de batalla millonario. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos también por estar aquí.